Empezaremos con un dibujo interesante. Me parece un dibujo perfecto para plantear un problema común, definir el estilo que queremos plasmar. A diferencia de los tops, hablando seriamente, cualquier estilo está bien y tiene sus virtudes. Eso incluye el chibi, desde luego. Pero, en este caso, el dibujo no se acaba de decidir a qué estilo pertenece. Tiene rasgos de chibi, pero también un estilo cómic manga más tradicional. Precisamente, al no definirse del todo, queda con rasgos de ambos, lo que no le ayuda al resultado final. En este caso, como no se acaba de definir el dibujo, veamos cómo quedaría en cada una de sus posibilidades, tanto como chibi como manga. Trabajando el dibujo como chibi, tenemos que prestar atención a un par de cosas. El chibi es un modo estilizado de dibujo. Ok, la gran mayoría debe pensar que estilizado es solo figuras más delgadas y con extremidades más finas, pero no. Estilizado comprende todo aquello que modifique las proporciones básicas, canónicas, las del esquema básico que hemos repasado todo este tiempo, así que chibi entra en este estilo. Ahora bien, que se estilice no significa que las proporciones se van a modificar a como se nos dé la gana, no, hay ciertas proporciones y referencias que jamás van a cambiar. En este caso, cosas como que los codos siempre van a coincidir con la cintura, serán una constante que siempre vamos a respetar. Otro detalle es que el chibi reduce el tamaño del tórax y las extremidades, pero también el de las manos y pies. Así que si vamos a dibujar chibi, debemos cuidar eso también. Dicho todo esto, el resultado de nuestro dibujo en modo chibi sería algo más o menos así. Como ven, tiene todo lo que acabamos de comentar. Por otro lado, si lo que queremos es que nuestro dibujo sea más bien un estilo cómic manga más tradicional, es decir, más cercano al canon básico, vamos a hacerlo así. Y aquí sí vamos a cuidar que todas las proporciones que hemos repasado coincidan, así como que las manos y pies se mantengan de un tamaño promedio. Ni vamos a ensancharlas, ni vamos a achicarlas, se van a mantener en la forma estándar que ya habíamos visto desde el principio. Ahora que lo veo bien, me da un cierto aire de Gendo Ikari. Y bueno, podemos comparar ambos. Como se pueden dar cuenta, son muy diferentes entre sí, y tienen proporciones igualmente diferentes. Por eso, no se pueden combinar, sin hacer que nuestro dibujo se mire extraño al final. Elegir un estilo sobre el cual dibujar o pintar es importante para evitar estos problemas. Más adelante, conforme se gana experiencia, pueden mezclar estilos o compaginarlos de formas diferentes, pero si van empezando, eviten hacerlo, ya llegará el momento de experimentar con todo eso. El segundo dibujo que veremos hoy es un dibujo que está bastante bien. En líneas generales diría que está bien, pero ese es el problema en este caso precisamente, y algo bastante común en general. Cuando un dibujo se suele ver bien sin grandes problemas generales que salten a la vista, no solemos revisarlo a más detalle, y ojo, debemos evitar eso. Un dibujo debemos revisarlo cuando el boceto está completo. Si está bien, proseguimos, pero debemos volver a inspeccionarlo cuando ya hemos trabajado un tanto en él, para ver que no hemos cometido ningún error o que hay algo que deberíamos cambiar antes de proseguir. E incluso, una vez terminado, no está de más volver a revisarlo y ver si requiere alguna pequeña corrección o modificación que no habíamos contemplado en un principio. En este caso, el dibujo tiene un buen trazo, los rasgos están bastante bien, y aunque sencillo en líneas generales, mantiene un estilo claro y bien trabajado. Pero tiene un par de errores de proporción. Los brazos y el tórax necesitan corrección. Y vamos a ver cómo el problema solo es ese, las proporciones, ya que el dibujo de corrección que estoy haciendo es incluso más simple y elemental que el original. Se va a ver más sencillo, pero va a reflejar los detalles que comentamos. Recuerden lo que acabamos de decir. Los codos siempre deben coincidir con la cintura. Es uno de los parámetros más básicos que nos dicen que nuestra figura está bien proporcionada. En este caso, eso no pasa. Tenemos una cintura más baja y
podemos comprobarlo también con la altura a la que se encuentran los senos. La cintura está demasiado baja y los brazos un tanto chatos. De igual manera, el rostro, aunque con rasgos bonitos y bien trabajados, es más ancho a la altura de la frente y de la barbilla. Ahora bien, ¿por qué tenemos este problema? Porque el boceto o no fue hecho o tenía algunos detalles que debieron ser corregidos antes de proseguir con el dibujo. Eso es todo. En este caso, el dibujo tiene un buen trazo y tiene detalles bien logrados y cuidados, incluso mejores que la corrección que estamos haciendo. Pero debemos nunca olvidar que el boceto es la parte más básica de nuestro dibujo. Si nuestro boceto tiene algunos fallos, estos se reflejarán en el dibujo final. En este caso, los errores que tiene el dibujo pudieron haber sido evitados si hubiéramos trabajado un poco más el boceto. El último dibujo de hoy es tramposo. Lo diré claramente, no está mal. En lo personal, yo no diría que está mal, o que tiene algún fallo relevante. Y bueno, entonces se podrán preguntar, ¿para qué ponerlo? Primero, porque me lo enviaron. De hecho, por orden de envío fue el primero en llegar. Y segundo, y más importante, porque es otro perfecto ejemplo de una situación que a veces puede pasarnos. En este caso, sugerencias que enriquezcan nuestro estilo. Si bien, reitero que yo no diría que está mal, y en ese sentido no lo corregiría como tal, sí daría una serie de sugerencias sobre el mismo. Si lo miran con atención, el dibujo es un dibujo muy detallado, me recuerda en buena medida al estilo de Kentaro Miura, de Berserk, por la forma en que trata el sombreado. En ese sentido, podríamos decir que precisamente ese es el estilo que intenta reproducir. Pero, siguiendo esa misma línea y tomando como ejemplo a Berserk, yo le sugeriría dos cosas. Primero, que reduzca las arrugas y dobleces de la ropa. Es una máxima de la plástica que, al representar ropa, nunca se debe intentar emular del todo las arrugas y pliegues de la ropa, porque en lugar de conseguir un efecto más realista o detallado, solo se sobresatura el dibujo. Y aquí es lo que tenemos, demasiadas arrugas en la ropa. Pero bueno, también es algo que podríamos bien atribuir al estilo. Y mi segunda sugerencia es que, más que intentar sombrear todo en alguna medida, como lo vemos en ese shoreado que cubre casi todo el dibujo, aunque sea en poca densidad, se usara sombras más profundas, para resaltar más los volúmenes. ¿Cómo? Usando una sombra un poco más cercana a lo que sería el alto contraste, es decir, cambios tonales más bruscos entre la luz y la sombra. Ahora bien, como podemos ver en el ejemplo, la idea no es emular su estilo, porque como ya dije, no creo que el dibujo esté mal o tenga algo que corregírsele. Pero sí quiero mostrar otra alternativa al empleo de las sombras, y que depurar un poco la saturación de las arrugas de la ropa también podría ayudar. Ahora bien, podemos decir que todo esto es parte del estilo mismo, y en buena medida es así. Por eso, en este caso, no es una corrección, sino una sugerencia de cómo trabajaría yo ese mismo motivo. Y bueno amigos, continuaremos revisando más dibujos en un futuro video. No olviden que pueden enviar sus trabajos a mi página de Facebook y sigan practicando, que siempre se puede ser mejor artista, si trabajamos duro y luchamos por lo que queremos.